Cuando Rosa Elena Martínez accidentalmente entrega su carta de amor secreta a la casa equivocada, espera una angustia. Lo que encuentra en su lugar es un novelista solitario cuya respuesta cambia sus vidas para siempre. Antes de entrar en la historia, comente a continuación en qué parte del mundo estás viendo desde hoy. El sol de la mañana iluminó la pequeña ciudad del norte de California cuando Rosa Elena Martínez se apresuró a llegar a sus escalones delanteros. A los 27 años todavía vivía en la misma casa modesta donde había crecido, ahora compartiéndola con su madre viuda. El aire de otoño fresco la hizo tirar de su cardigan alrededor de sus hombros mientras agarraba un sobre en la mano. «Rosa, no olvides tu almuerzo», llamó a su madre desde la puerta. Rosa se detuvo y se dio la vuelta con una sonrisa. «Gracias, mamá». Tomó la bolsa de papel y rápidamente besó la mejilla de su madre. «Hoy tienes prisa», notó su madre, mirando el sobre en la mano de Rosa. «Solo algunas notas para el señor Parker», mintió Rosa, sintiendo que sus mejillas se calientan ligeramente. «Negocio en la biblioteca». Su madre asintió, aunque sus ojos tenían una mirada de conocimiento. «Que tengas un buen día, mi hija». Rosa se apresuró por la calle. Su corazón latía con fuerza. El sobre que llevaba no era un negocio en la biblioteca. Después de años de silencio, finalmente había escrito sus sentimientos por Daniel Parker, su vecino y enamorado de toda la vida. Se mudaba la próxima semana para un trabajo en Seattle, y ella no pudo dejarlo ir sin saber cómo se sentía. La carta la había llevado toda la noche para escribir. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, cada emoción cuidadosamente medida. Lo había sellado con una pequeña pegatina Daisy. Daniel una vez mencionó que eran sus flores favoritas. «No sabes esto, pero te he amado en cada pequeña manera, por la forma en que riegas tus plantas a la forma en que siempre sonríes a mí. Madre cuando saluda». Esto no es una confesión, solo un adiós al corazón que nunca di. Esas palabras habían sido las más difíciles de escribir. Hicieron sus sentimientos reales. Cuando Rosa se acercó a la casa de Daniel, vio a la señora Finley desde el otro lado de la calle saludando con entusiasmo. «Rosa Elena, buenos días. ¿Tienes un minuto?» Rosa volvió a saludar, momentáneamente, distraída. La señora Finley fue uno de los clientes más leales de la biblioteca, siempre trayendo galletas caseras para el personal. «Me preguntaba si ese libro que solicité entró todavía», llamó la señora Finley. «Todavía no», respondió Rosa, todavía caminando. «Debería estar en el jueves». En su distracción, Rosa no se dio cuenta de que había pasado la casa de Daniel. Cuando se detuvo en una puerta para deslizar el sobre debajo, en realidad estaba a 3 casas de donde pretendía estar. El error no habría importado mucho en ningún otro vecindario. Pero en este caso, Rosa acababa de entregar la confesión de su corazón a la casa equivocada, el misterioso hogar de Cassian Wolf. Dentro de la gran casa silenciosa, Cassian Wolf se sentó en su escritorio mirando una pantalla de computadora en blanco. A los 31 años ya era millonario varias veces, con 5 novelas más vendidas a su nombre. Pero no había escrito una palabra en 3 años, no desde el accidente. Su teléfono zumbó con otro mensaje de su editor. Lo ignoró, al igual que había ignorado los últimos 20. Querían otro libro. El público quería otro libro. Pero las palabras que alguna vez fluyeron tan fácilmente, ahora se sentían atrapadas detrás de una pared de dolor. Cassian se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle tranquila. Había elegido este pequeño pueblo precisamente porque a nadie se preocupaba por Cassian Wolf, el autor. En su mayoría, solo pensaban en él como el recluso al final del bloque, si lo pensaban en él. Estaba a punto de alejarse cuando notó que una joven se apresuraba por la calle. Había algo en ella que llamó su atención, tal vez la mirada decidida en su rostro o la forma en que agarró un sobre como contenía algo precioso. Él observó cómo ella se detuvo, distraída por alguien que le llamaba desde el otro lado de la calle. Luego se acercó a su casa y, para su sorpresa, se inclinó y deslizó el sobre debajo de su puerta. Cassian frunció el ceño. Raramente recibió correo aquí. Su agente manejó todo a través de su P.O. caja en la ciudad. Caminó hacia la puerta,
y recogió el sobre blanco liso. Sin nombre, sin dirección, solo una pequeña pegatina de margarita que lo selló. La curiosidad lo superó. Lo abrió y desplegó la hoja de papel individual en el interior. Mientras leía las palabras escritas a mano, algo cambió dentro de él. Las cartas cuidadosamente formadas hablaban de un amor observado en pequeños momentos, un amor que nunca se había hablado en voz alta. Era crudo, honesto y dolorosamente familiarizado. Le recordó cómo solía sentirse antes de que se estableciera el entumecimiento, pero claramente no estaba destinado a él. El escritor mencionó cosas, regarear plantas, saludar a su madre, que nunca había hecho. Esta carta estaba destinada a otra persona. Cassian lo lee de nuevo. Y de nuevo. Por primera vez en 3 años, sintió que algo se agitaba dentro de él. Una chispa de conexión con estas palabras de un extraño que amaba profundamente, pero en silencio. Tal como lo había hecho, sin pensar, se sentó en su escritorio y sacó una hoja de papel. Su mano flotó sobre ella por un momento, luego comenzó a moverse. No quisiste que yo leyera esto, pero lo hice. Y si esto es lo que parece amar en silencio, me gustaría escuchar más. Lo firmó simplemente CW y lo deslizó en un sobre. Rosa pasó el día en la biblioteca de la escuela en una niebla. Ella seguía pensando en la carta, preguntándose si Daniel la había encontrado todavía. ¿Qué pensaría? ¿Se reiría? O peor, sentiría pena por ella. «Señora Martínez, ¿puedes ayudarme a encontrar un libro sobre dinosaurios?», preguntó una pequeña voz, sacándola de sus pensamientos. Rosa sonrió al estudiante de 3er grado. «Por supuesto, Tommy. Veamos qué podemos encontrar». Por eso amaba su trabajo como bibliotecaria escolar. Los libros eran seguros. Los libros tenían sentido. A diferencia de sus sentimientos desordenados por Daniel Parker, cuando Rosa llegó a casa esa noche, casi se había convencido de que la carta era un error. Ella debería ir a la casa de Daniel y pedirla de regreso antes de leerla. «Rosa, la señora Patel de la calle dejó esto por usted», dijo su madre tan pronto como entró, sosteniendo un sobre. Dijo que se le entregó por error. Rosa frunció el ceño tomando el sobre. No era suyo. El papel era costoso y pesado stock, no del tipo que usaría. Y no había dirección, solo su nombre escrito en un guión elegante y fluido. «¿De quién es?», su madre preguntó. «No sé», dijo Rosa honestamente dándole la vuelta en sus manos. Lo llevó a su habitación y se sentó al borde de su cama. El corazón aceleró mientras la abría. El mensaje adentro fue breve, escrito en la misma letra elegante. «No quisiste que yo leyera esto, pero lo hice. Y si esto es lo que parece amar en silencio, me gustaría escuchar más». Fue firmado simplemente CW. Rosa jadeó. La comprensión la golpeó como una ola. Ella había entregado su carta a la casa equivocada, y quien lo había recibido, este misterioso CW, había leído sus pensamientos más privados y respondió. Su primera reacción fue la mortificación. Alguien había leído palabras significativas solo para Daniel, pero cuando ella volvió a leer la nota, surgió un sentimiento diferente: curiosidad, interés. Este extraño no se había reído de sus sentimientos. Querían escuchar más. Esa noche, Rosa no pudo dormir. ¿Quién era CW? Mentalmente revisó a los vecinos que podrían haber recibido su carta. Los Patels vivían a 2 puertas de Daniel, y después de ellos era la misteriosa casa, el que todos en el vecindario cotilleaban, pero nadie parecía saber mucho. Algunos dijeron que un escritor vivía allí, otros dijeron que era propiedad de un recluso rico. Por la mañana Rosa había tomado una decisión. Ella volvería a escribir, solo una vez, para explicar su error y disculparse. Eso era lo correcto. Pero cuando se sentó con la pluma y el papel, lo que salió no fue una disculpa. «Me sorprende que hayas respondido. La mayoría de la gente habría ignorado una carta que no destinado a ellos. Pero me alegro de que no lo hayas hecho. ¿Alguna vez has sostenido palabras dentro durante tanto tiempo que comienzan a sentirse como un peso físico?» Ella selló la carta en un sobre, escribiendo simplemente CW en el frente.
Esta vez, revisó 2 veces el número de la casa antes de deslizarse debajo de la puerta. Cassian no había esperado una respuesta. Había actuado por impulso, algo que no había hecho en años. Pero cuando encontró un nuevo sobre debajo de su puerta a la mañana siguiente, sintió un aleteo desconocido en su pecho. La escritura a mano era la misma. Ministra, con una ligera inclinación hacia la derecha. Leyó la carta 2 veces, saboreando las palabras. Este extraño entendió el peso de los sentimientos tácitos. Sabía ese peso demasiado bien. Levantó su teléfono para llamar a su asistente a la ciudad, algo que rara vez hacía. Marcus, necesito información sobre alguien en la ciudad. Una mujer, probablemente en sus 20 o 30 años, vive a algunas casas de mí. ¿Realmente te estás interesando en tus vecinos? Marcus sonaba sorprendido. Debería alertar. A los medios. Muy divertido, respondió Cassian secamente. Solo descubre lo que puede. Más tarde ese día, Marcus respondió. Hay 2 posibilidades, dijo. La familia Martínez, una viuda y su hija Rosa Elena. Trabaja como bibliotecaria de la escuela. O los Parkers, el esposo trabaja en tecnología y tienen una hija en edad universitaria. Se mudan la próxima semana. Cassian le agradeció y colgó. Un bibliotecario. Tenía sentido. La cuidadosa letra, las palabras reflexivas. Se encontró con ganas de saber más sobre ella. Sacando su mejor papelería, comenzó a volver a escribir. Sí, sé ese peso. Las palabras pueden ser como piedras. ¿Qué llevamos? Cada una agregando presión hasta que es difícil respirar. A veces creo que es por eso que me mudé aquí, para encontrar un lugar lo suficientemente tranquilo como para escucharme pensar. Pero el silencio tiene su propio peso. Dime, ¿cómo sonan tus palabras cuando finalmente las dejas salir? Dejó la carta en el mismo lugar debajo de su puerta, esperando que ella la encontrara. Rosa Elena no podía explicarse, incluso para sí misma, por qué seguía revisando la misteriosa casa para obtener una respuesta. Pero cuando finalmente encontró 1 o 2 días después, sintió una emoción de emoción. Esta vez, ella no llevó la carta a casa. En cambio, caminó hacia el pequeño parque al final de la calle y se sentó debajo de un viejo roble para leerlo. Platinina. Palabras golpearon un acorde en lo profundo de ella. Este extraño, Seiubasu, entendió algo sobre ella que incluso ella no se había dado cuenta. El peso del silencio. La presión de las palabras no se dijo. Sin dudarlo, sacó el pequeño cuaderno que siempre llevaba y comenzó a escribir una respuesta. Mis palabras suenan como páginas girando en una habitación vacía. Suave, pero claro si estás escuchando. Siempre he sido la tranquila, la chica que se encuentra fuera de la luz. No porque me temo, sino porque veo más desde allí. ¿Alguna vez sientes que estás viendo la vida en lugar de vivirla? Rosa hizo una pausa, mirando lo que había escrito. Estaba compartiendo pensamientos que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Debería haberse sentido peligroso. En cambio, se sintió liberador. En su camino a casa, deslizó la página doblada debajo de la puerta de la misteriosa casa. Esa noche, su madre notó un cambio en ella. «Pareces feliz esta noche», comentó mientras preparaban la cena juntos. Rosa sonrió. «Lo estoy. Creo que finalmente dejo ir algo a lo que he estado aferrado durante demasiado tiempo». Su madre le dio una mirada de conocimiento. «¿Daniel Parker?» Rosa levantó la vista sorprendida. «¿Cómo lo supiste?» «Las madres siempre lo saben», dijo simplemente. «He visto cómo lo miras cuando pasa, pero últimamente pareces más ligero, como si ese peso se hubiera ido». Rosa consideró esto mientras cortaba las verduras. La verdad era que no había pensado en Daniel todo el día. Su mente había estado llena de las palabras de un extraño que de alguna manera parecía entenderla, mejor que nadie. A medida que los días se convirtieron en semanas, las cartas continuaron. Rosa y Cassian nunca firmaron sus nombres completos, nunca mencionaron direcciones. Crearon un nuevo sistema. Inclinar sus letras en un hueco del viejo roble en el parque, envuelto en plástico cuando llovió, atado con hilo cuando el viento era fuerte.
En esas cartas compartieron partes de sí mismas que habían mantenido ocultas del mundo. Cassian escribió sobre la mujer que había perdido hace 3 años, no los detalles de su muerte, sino el silencio que siguió. Cómo el mundo había parecido perder su color. Cómo las palabras, una vez sus compañeros más cercanos, lo habían abandonado. Rosa escribió sobre crecer como la tranquila hija de una madre vivaz, sobre encontrar refugio en los libros, sobre cómo a veces se sentía invisible en un mundo que recompensaba el volumen. Sus palabras se volvieron más audaces, más suave, más íntimo. Una tarde lluviosa, Rosa dejó una carta que preguntó: ¿crees que es posible enamorarse sin conocer la cara de alguien? Al día siguiente, su respuesta estaba esperando. No creo en el amor a primera vista. Creo en el amor antes de la vista. Rosa leyó esas palabras una y otra vez. Su corazón se aceleró. Se estaba enamorando de alguien que nunca había conocido. Alguien cuyo nombre ni siquiera conocía completamente. Parecía imposible. Y, sin embargo, en estas cartas había encontrado una conexión más profunda que cualquiera que haya experimentado. Lo que ella no sabía era que en toda la ciudad, Cassian Wolf estaba sentado en su escritorio por primera vez en 3 años, palabras que fluyen de sus dedos cuando comenzó a escribir nuevamente. No letras esta vez, pero el comienzo de una nueva novela. Habían pasado 3 meses desde que la carta de Rosa había llegado a la puerta equivocada. El invierno se había establecido sobre su pequeña ciudad del norte de California, trayendo matrices y puestas de sol tempranas. Para Rosa, la temporada había traído cambios inesperados. El hueco del viejo roble en el parque se había convertido en su conexión secreta con CW, el misterioso extraño que había despertado algo en ella. Esa mañana, Rosa se apresuró a través del parque, sus botas se cruzaron en la hierba helada. Llegó al roble y deslizó su mano al familiar hueco. Su corazón se aceleró cuando sus dedos tocaron el papel. Había escrito de vuelta. Sacó el sobre, metiéndolo de manera segura en el bolsillo de su abrigo. Ella nunca leyó sus cartas de Minones inmediato. Ella los salvó como tesoros para abrirse en momentos privados. «¡Rosa Elena!», llamó una voz detrás de ella. Rosa se giró para ver acercarse a la señora Finley, inclinada en una bufanda gruesa. «Buenos días, señora Finley», dijo Rosa sonriendo. «¿Qué te lleva al parque tan temprano?», preguntó la mujer mayor, ojos brillando de curiosidad. «Solo tengo un poco de aire fresco antes del trabajo», dijo Rosa. No era exactamente una mentira. «Bueno, es una suerte que me ha encontrado contigo. El club de lectura quiere saber si te unirás a nosotros la próxima semana. Estamos leyendo ese nuevo misterio del que todos están hablando». Rosa asintió cortésmente. «Eso suena encantador, revisaré mi horario». Mientras caminaba hacia la escuela, los pensamientos de Rosa volvieron a la carta en su bolsillo. En 3 meses ella y CW habían compartido mucho. Sus miedos, sus sueños, sus pasados. Pero nunca sus nombres completos o dónde vivían. Era como si existieran en un mundo aparte de la realidad, un mundo hecho de papel y tinta y secretos compartidos. En Minurusimi, la escuela, Rosa pasó por su día en piloto automático. Ayudó a los estudiantes a encontrar libros, organizó una esquina de lectura para los alumnos de primer grado y asistió a una reunión de la facultad, pero su mente seguía regresando a la carta sin abrir. Finalmente, sola en la biblioteca durante su almuerzo, abrió cuidadosamente el sobre. «Soñé contigo anoche. No con tu cara, todavía no lo sé, pero tus palabras eran como pájaros volando por una habitación donde he estado atrapado durante años. Cada uno que me muestra la salida. Es extraño que siento que te conozco mejor que las personas que he visto todos los días». Las manos de Rosa temblaron ligeramente mientras leía. Sabía que debería sentirse inquieto de que este extraño estaba soñando su. En cambio, sintió un brillo cálido extendiéndose por su pecho. Ella había aprendido fragmentos sobre él durante estos meses, que era un escritor que había dejado de escribir después de una tragedia personal, que vivía solo y lo prefería de esa manera, que había viajado mucho pero ahora rara vez salió de su casa.
Esos libros habían sido sus compañeros desde la infancia. Como ella, sacó su cuaderno y comenzó a escribir su respuesta. Creo que me estoy enamorando de tu mente. ¿Eso es posible? Para enamorarme de los pensamientos y las palabras en lugar de una cara o un toque. Mi madre me preguntó ayer si estaba viendo a alguien nuevo. No sabía cómo responder. No te estoy viendo, pero siento que estoy viendo en ti. Y tú, nadie me ha conocido como tú. Se detuvo, mirando lo que había escrito. Era demasiado audaz, demasiado revelador. Pero esa era la belleza de estas letras. Le permitieron ser más valiente de lo que nunca había sido. Al otro lado de la ciudad, Cassian se sentó en su escritorio. Los dedos se movían constantemente sobre su teclado. Las palabras fluyeron de una manera que no lo habían hecho en años. Su nueva novela, sobre un hombre que regresa a la vida a través de una conexión inesperada, estaba tomando forma. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Frunció el ceño en la pantalla, luego respondió. «Sí, Marcus, solo registrándome», dijo su asistente. «¿Cómo va la escritura?» «Mejor de lo esperado», admitió Cassian. «Esa es una gran noticia», dijo Marcus, la sorpresa evidente en su voz. ¿Cambió algo? Los ojos de Cassian se dirigieron a la pequeña caja de madera donde guardó sus cartas. Cada uno, desde la primera entrega errónea hasta la más reciente. Se podría decir eso. El editor se está poniendo ansioso. Quieren saber si pueden anunciar su regreso. Cassian tensado. «No, todavía no. No estoy listo para ese tipo de atención». Después de colgar, caminó hacia la ventana. Desde aquí podía ver el parque donde estaba el roble se encontraba. ¿Dónde había dejado su carta esa mañana? Había sido tentado muchas veces para descubrir exactamente quién era ella, esta Rosa Elena Martínez, quien escribió cartas tan hermosas. Marcus podría darle fácilmente su dirección, su historia, incluso una fotografía. Pero algo lo retrasó. La magia de su conexión existía en ese espacio entre el anonimato y la intimidad. No estaba listo para romper ese hechizo. Su timbre sonó, sorprendiéndolo. Raramente tenía visitantes. Cuando abrió la puerta encontró a la señora Patel desde la calle sosteniendo una cazuela. «Señor Wolf, espero no molestarte», dijo con una cálida sonrisa. «Hice demasiada comida nuevamente y pensé que podrías disfrutar de una cocina casera». Cassian aceptó el plato con un incómodo gracias. Por eso evitó a sus vecinos. Su amabilidad siempre se sintió como una intrusión. «Ya sabes», continuó la señora Patel, «hay una comida para el vecindario el próximo fin de semana. Deberías unirte a nosotros. A todos les encantaría conocerte». «Eso es muy amable, pero estoy bastante ocupado con el trabajo», respondió ya retrocediendo a su casa. «Bueno, la invitación se encuentra. Todos tenemos curiosidad por el famoso escritor que vive entre nosotros». Cassian se congeló. «¿Disculpe?» La señora Patel se rió. «Oh, no te preocupes, tu secreto está a salvo. Mi sobrina es una gran admiradora de tus libros. Ella te reconoció una vez cuando estaba visitando. Pero respetamos tu privacidad». Después de que ella se fue, Cassian se paró en su entrada. Una sensación de frío en su estómago. Si la señora Patel supiera quién era, otros también, incluyendo Rosa. El pensamiento lo molestó más de lo que debería. ¿Qué pensaría que si supiera que hubiera estado escribiendo a Cassian Wolf, la solitaria autora millonaria? ¿Lo vería de manera diferente? ¿Dejaría de escribir? Esa noche Rosa se sentó con su madre en su acogedora sala de estar. La televisión se reproducía suavemente en el fondo, pero Rosa no estaba prestando atención. Su mente estaba en la carta que había dejado en el roble esa tarde. «Mija, ¿estás escuchando?», su madre preguntó. Rosa parpadeó. «Lo siento, mamá. ¿Qué dijiste?». Su madre le dio una mirada de conocimiento. «Le pregunté si querías invitar a Daniel Parker a dinner antes de que se muevan. El camión en movimiento llega el viernes». Rosa casi se había olvidado de Daniel. El enamoramiento que la había consumido durante años ahora parecía un recuerdo, lejano. «No, no hay necesidad», dijo. «Ya hemos dicho despedidas». Su madre estudió su rostro. «Hay algo diferente en ti últimamente. Pareces más feliz, más en paz». Rosa sonrió. «Soy. Y esto tiene algo que ver con esas cartas que siempre
¿Estás escribiendo? Rosa levantó la vista sorprendida. ¿Cómo supiste sobre eso? Su madre se rió suavemente. Te crié, Rosa Elena. ¿Crees que no me doy cuenta cuando te deslizas temprano para ir al parque? ¿O la forma en que sonríes cuando lees esas páginas que te escondes en tu cajón? Rosa sintió sus mejillas calientes. No es lo que piensas. ¿No? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo podría explicar algo que no se entendió completamente? Que ella había entregado accidentalmente una carta de amor a un extraño, que ahora se escribieron casi a la otra casi a diario, que se sintió más conectada con esta persona anónima que cualquiera que haya conocido. He estado correspondiente con alguien, un amigo. ¿Solo un amigo?, preguntó su madre, las cejas levantadas. Antes de que Rosa pudiera responder, sonó el timbre. Su madre fue a responder, regresando momentos después con un sobre pequeño y elegante. Esto estaba en la puerta, dijo entregándose a Rosa. No hay dirección, solo tu nombre. El corazón de Rosa saltó un ritmo. Ella reconoció la letra de inmediato. C.W. nunca antes había entregado una carta a su casa. Siempre habían usado el roble. ¿De quién es?, su madre preguntó. Una amiga, repitió Rosa agarrando el sobre con fuerza. Tan pronto como pudo disculparse, Rosa se apresuró a su habitación y abrió la carta con dedos temblorosos. Necesito decirte algo importante, algo que debería haberte dicho desde el principio. Sé tu nombre completo, sé dónde vives. No porque te haya estado siguiendo, sino porque quería entender quién había escrito tan hermosas palabras, quién había llegado a través de mi oscuridad y encontré algo todavía vivo. Sé que tu carta no fue para mí, pero tal vez, solo tal vez, se encontró exactamente a donde se necesitaba. Mañana, al alerno, estaré esperando el Oak Tree. Yo. Fue firmado con su nombre completo por primera vez. Cassian Wolf. Rosa se sentó fuertemente en su cama. Choque. La atravesó. Cassian Wolf. El famoso autor. El millonario recluso. ¿Ese era quien le había estado escribiendo todos estos meses? Ella recordó los chismes que habían circulado cuando se mudó por primera vez a la ciudad hace 3 años. Cómo había muerto su prometida en un accidente automovilístico. Cómo había desaparecido de la vida pública. Cómo había dejado de escribir. Y luego otra realización la golpeó. Había sabido quién era ella todo el tiempo. Mientras ella había estado escribiendo a un extraño, él había estado escribiendo a Rosa Elena Martínez, la bibliotecaria de la escuela. La idea la hizo sentir expuesta, vulnerable. Ella paseaba su pequeño dormitorio, su mente acelerando. Debería ir, debería conocerlo. ¿Qué pasaría si la realidad no pudiera coincidir con la conexión que habían construido? A través de las palabras, ella sacó su caja de sus cartas, leyéndolas nuevamente. La cruda honestidad, las confesiones dolorosas, la lenta curación que habían compartido. Nada de eso parecía falso o calculado. Por la mañana, ella había tomado su decisión. Cassian llegó temprano al roble, su estómago en nudos. No había sentido tan nervioso desde su primera firma de libro, hace años. Había roto su regla tácita, firmando su nombre completo, pidiendo reunirse en persona. Pero no podía continuar viviendo en 2 mundos. El silencioso y vacío en el que era Cassian Wolf, autor solitario, y el rico y significativo donde intercambió cartas con una mujer que había despertado su corazón. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Algunas personas caminaron a sus perros en la distancia, pero por lo demás, el parque estaba tranquilo. ¿Venía ella? ¿O tuve su revelación asustada de él lejos? Justo cuando el sol se sumergió, debajo del horizonte la vio. Rosa Elena Martínez, caminando lentamente hacia el roble. En persona, ella era exactamente como él había imaginado de sus cartas. Ojos pensados, gracia tranquila, una bolsa de libro colgada sobre su hombro. Se detuvo a unos metros de distancia, la incertidumbre escrita en su rostro. Cassian Wolf, dijo suavemente, hablando su nombre en voz alta por primera vez. Él asintió, de repente inseguro de qué decir. Todas las palabras elocuentes que había escrito
Parecían haberlo abandonado. «¿Sabías quién era todo el tiempo?», dijo. No era una pregunta. «Sí», admitió, «pero no te conocía. No hasta tus cartas». Ella miró sus manos. «Me siento extraño. Como todo este tiempo hubo un desequilibrio entre nosotros». «Entiendo», dijo. «Si quieres alejarte ahora mismo, no te culparía». Rosa lo miró estudiando su rostro. «Tus libros me ayudaron en algunos momentos difíciles. Después de que mi padre murió, leí El eco silencioso una y otra vez. Me hizo sentir menos solo». Cassian tragó duro. «Y tus cartas hicieron lo mismo por mí». Se mantuvieron en silencio por un momento. La brecha entre ellos se sintió tanto, vasto como insignificante. «No soy lo que esperabas, ¿verdad?», Rosa finalmente dijo, su voz pequeña. Cassian frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Solo soy un bibliotecario escolar. No es famoso o rico o...». «Detente», dijo suavemente. «Eres exactamente lo que esperaba. La mujer que escribe con tanta honestidad y profundidad. La mujer que me hizo querer volver a escribir para sentir nuevamente». Rosa dio un pequeño paso adelante. «Y ambos son más y menos de lo que esperaba. En mi mente, CW era solo palabras en papel. Ahora eres una persona real, con un historial, un nombre que todos saben». «¿Eso cambia las cosas?», preguntó tratando de evitar el miedo de su voz. Rosa estuvo callada por un largo momento, considerando. «Cambia algunas cosas, pero no las importantes», alerta en su bolso y sacó un sobre. «Escribí esto antes de saber quién eras, antes de que tu carta llegara a mi casa. Iba a dejarlo aquí hoy». Se lo entregó. Con dedos cuidadosos, Cassian lo abrió y decía: «Creo que es hora de que nos conocimos, no porque necesite ver tu cara o conocer tu nombre completo, pero porque el espacio entre letras se ha vuelto demasiado amplio, demasiado vacío. Pase lo que pase, cuando finalmente nos paramos cara a cara, sepa esto: tus palabras me han cambiado, y espero que las mías también te hayan cambiado». Cassian levantó la vista de la carta. Sus ojos se encontraban con los de ella. «Lo han hecho», dijo simplemente. «Más de lo que sabes». Rosa sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Entonces tal vez deberíamos comenzar de nuevo, sin secretos entre nosotros». Ella extendió su mano. «Soy Rosa Elena Martínez, bibliotecaria de la escuela, coleccionista de las primeras ediciones, escritora de cartas de amor mal dirigidas, Cassian». Tomó su mano sintiendo su calidez contra su palma. Cassian Wolf, autor reclus, receptor agradecido de cartas de amor mal dirigidas. Ambos se rieron, y algo apretado en el pecho de Cassian comenzó a aflojarse. Por primera vez en 3 años, el futuro no parecía una página vacía que tenía miedo de llenar. «¿Te gustaría dar un paseo?», preguntó. Rosa asintió. «Me gustaría eso». Mientras paseaban por el parque, las primeras estrellas que aparecían en lo alto comenzaron a hablar. No en las oraciones cuidadosas y elaboradas de sus cartas, sino en las palabras desordenadas e imperfectas de conversación real. «Debería decirte», dijo Rosa vacilante. «La carta que recibiste, la primera, era para alguien más». «Lo sé», respondió Cassian. «Mencionaste regar plantas y sonreírle a tu madre. Las cosas nunca he hecho». «Fue para Daniel Parker. Vive algunas casas de ti. Estuve enamorado de él durante años. ¿Y ahora?», preguntó Cassian tratando de sonar casual. Rosa lo miró con los ojos claros y directos. «Ahora sé la diferencia entre un enamoramiento y algo más profundo. Un enamoramiento es sobre lo que imaginas que alguien es. Esto, lo que hemos construido, a través de nuestras letras, se trata de quiénes somos realmente». Cassian sintió un peso de sus shoulders. «Cuando Elaine murió, mi prometida, pensé que eso era para mí, que nunca volvería a sentir nada. No quería. ¿Y ahora?». Rosa se hizo eco de su pregunta. «Ahora estoy parado aquí con una mujer que conoce mis pensamientos más oscuros y no ha huido. Una mujer que me ayudó a encontrar mi voz nuevamente». Hizo una pausa. «Una mujer de la que creo que podría enamorarme si me diera la oportunidad, el Lun». Aliento de Rosa atrapó.
Fue demasiado pronto para tales admisiones y sin embargo no lo fue. Ya habían compartido mucho. Tengo miedo, admitió. Todo esto se siente como una historia, del tipo que había leído en uno de sus libros. La carta de apertura errónea, la correspondencia anónima, el famoso autor y el bibliotecario ordinario. Estás lejos de ser común, dijo Cassian con 1100 firmeza. Y la vida está llena de historias más extrañas que la ficción. Tal vez solo estamos viviendo una. Cuando llegaron al borde del parque, Rosa se detuvo. Debería irme a casa. Mi madre se preguntará dónde estoy. Cassian asintió, de repente reacio a terminar su primera reunión real. ¿Puedo verte de nuevo? ¿Mañana? Rosa sonrió. Sí, pero no más letras debajo de las puertas o en los huecos de los árboles. De ahora en adelante, hablamos cara a cara. De acuerdo, dijo Cassian. Aunque todavía puedo escribirte a veces. Los viejos hábitos mueren duro. A medida que se separaban, ambos sintieron la extraña sensación de finales y comienzos entrelazados. El anónimo C.W. y el escritor de cartas desconocidos se habían ido. En su lugar estaba Cassian y Rosa, personas reales con vidas reales, que estaban a punto de enredarse de una manera que tampoco podía predecir completamente. Lo que ninguno se dio cuenta era que alguien había estado observando su reunión desde 1900 la distancia. Alguien que reconoció a Cassian Wolf y sabía exactamente lo que valdría una fotografía del autor solitario para el tabloide correcto. Por la mañana, su momento privado se volvería muy público. Rosa se despertó con el insistente zumbido de su teléfono. Ella lo alcanzó aturdidamente, entrecerrando los ojos en la pantalla. 5 llamadas perdidas de su amiga Mía, más una docena de mensajes de texto. ¿Qué podría ser tan urgente a las 7 de la mañana? Ella se sentó y abrió el primer mensaje. Contenía un enlace y las palabras OMG Rosa, ¿está tú? Su estómago se apretó mientras hacía clic en el enlace. Se abrió a un sitio web de chismes con el titular. El solitario autor Cassian Wolf vio con Mystery Woman. Debajo del cinto titular había una foto de ella y Cassian de pie junto al roble en el parque, su mano sosteniendo la suya. El título decía: después de 3 años de reclusión después de la trágica muerte de su prometida, el autor más vendido, Cassian Wolf, parece haber encontrado el amor nuevamente con una mujer local no identificada. Las fuentes dicen que Wolf ha estado viviendo en silencio en el norte de California desde que se retiró de la vida pública. La mano de Rosa voló a su boca. Ella se desplazó hacia abajo para leer más. Wolf, de 31 años, cuyas 5 novelas han vendido millones de copias en todo el mundo, no ha publicado desde el accidente automovilístico que afirmó la vida de su prometida, la modelo Elena Vázquez. Los representantes del autor han declarado repetidamente que está en una pausa indefinida. Su teléfono volvió a zumbar. Otro mensaje de Mía. Llámame ahora mismo. Antes de que pudiera responder, su madre llamó a la puerta de su habitación. Rosa, Elena, ¿estás despierta? Hay algo extraño. Rosa se tragó con fuerza. Entra, mamá. Su madre entró mirando preocupada. La señora Finley acaba de llamar. Ella dice que hay fotógrafos fuera de nuestra casa. ¿Qué está pasando? Rosa le mostró el artículo. Su madre se sentó fuertemente en el borde de la cama, con los ojos muy abiertos. ¿Cassian Wolf? ¿El famoso escritor? ¿Es tu carta de carta? Sí, admitió Rosa. Acabo de descubrir ayer quién era realmente. Su madre sacudió la cabeza con incredulidad. Y ahora todos los demás también lo saben. El teléfono de Rosa volvió a sonar. Esta vez fue un número que no reconoció. Ella lo dejó ir al correo de voz. ¿Qué vas a hacer?, su madre preguntó. No sé, dijo Rosa honestamente. Ella nunca había sido el centro de atención antes Mineral. La idea de que los extraños se tomaran una foto, especulando sobre su relación con Cassian, la hizo sentir enferma. Otra llamada, otro número desconocido, luego otro. ¿Cómo descubrieron quién soy?, se preguntó en voz alta. Su madre le dio una mirada comprensiva. Es un pueblo pequeño, mija, la gente habla. Rosa asintió recordando los curiosos ojos de la señora Finley cuando la había visto junto al roble. No tomaría mucho para que alguien conecte los puntos. Ella dudó.
Luego marcó el número de Cassian. Se lo había dado anoche, justo antes de separarse. Fue directamente al correo de voz. Cassian, es Rosa. Yo he visto el artículo. La foto. No sé qué hacer, por favor, llámame de nuevo. Ella colgó sintiéndose perdida. Esto no era para lo que ella se había registrado. Su conexión había sido privada, íntima. Ahora estaba expuesto al mundo antes de que incluso tuvieran la oportunidad de resolverlo por sí mismos. Su madre apretó su mano. Lo que sea que decidas, estoy aquí para ti. Apareció una notificación de texto en el teléfono de Rosa, de Cassian. Lamento mucho esto. Quédate adentro. Estoy enviando a alguien para ayudar. Rosa frunció el ceño. ¿Alguien para ayudar? ¿Qué significaba eso? 20 minutos después, hubo un golpe en la puerta de su casa. La madre de Rosa lo respondió para encontrar un hombre, alto y bien vestido de unos 40 años. Buenos días, señora Martínez. Mi nombre es Marcus Reed, asistente personal del señor Wolf. ¿Puedo entrar? Cassian paseó por su estudio, ira y ansiedad que lo atravesó. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber sabido que conocer a Rosa en público atraería la atención. Marcus lo había llamado al amanecer con las noticias. La foto ya se estaba extendiendo por las redes sociales. Los reporteros intentaban identificar a Rosa. Su editor había llamado 6 veces. Esta fue exactamente la razón por la que se había retirado del mundo después de la muerte de Elaine. La intrusión constante, la pérdida de privacidad. Había esperado que 3 años de silencio hicieran que el público se olvidara de él. Claramente se había equivocado. Su teléfono sonó una vez más. Su agente esta vez. «Diane, no puedo hablar en este momento», dijo Tercely. «Cassian, necesitas adelantarse a esto», insistió Diane. «Haz una declaración, confirme que estás escribiendo nuevamente. La gente está emocionada. La gente necesita ocuparse de sus propios asuntos», espetó. «Esta es una buena publicidad. Tu nuevo libro». «Ni siquiera le he contado a mi editor sobre el nuevo libro». «¿Cómo lo sabes?» Hubo una pausa. Marcus lo mencionó. «Mira, Cassian, este podría ser tu momento de regreso. El autor solitario regresa con un nuevo amor y una nueva novela». El agarre de Cassian se apretó en su teléfono. «Rosa no es un truco publicitario, y tampoco es mi escritura». «Por supuesto que no, pero como ya está afuera, tengo que irme», interrumpió. «Marcus está llamando». Se cambió a la otra línea. «Marcus, ¿está bien?» «Estoy con ella ahora», dijo Marcus con calma. «Ella se agita, pero lo maneja bien. Hay alrededor de una docena de reporteros fuera de su casa». Cassian cerró los ojos. La culpa lo lavó. «Esto es mi culpa. Eventualmente sucedería si ustedes dos se están viendo», dijo Marcus pragmáticamente. «La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?» Cassian pasó una mano por su cabello. «Sácala de allí. Tráetela aquí si está dispuesta. Mi lugar es más seguro. ¿Estás seguro de que eso es sabio? Solo alimentará la especulación». «No me importa la especulación. Me importa que se sienta segura». Después de colgar, Cassian fue a la ventana. Desde aquí pudo ver a algunos fotógrafos reuniéndose al final de su camino de entrada. Su sistema de seguridad y puerta los mantuvieron a distancia, al menos. Pensó en Rosa, empujado a esta locura sin previo aviso. ¿Querría huir de todo? ¿De él? Él no la culparía si lo hiciera. Su timbre sonó. La seguridad habría detenido a cualquier reportero, por lo que tenía que ser alguien que conocía. Abrió la puerta para encontrar a la señora Patel parada allí, mirando preocupada. «Señor Wolf, solo quería verificar si estás bien. Esas personas con cámaras han vuelto». Él logró una sonrisa apretada. «Estoy bien, señora Patel. Gracias por su preocupación». Ella dudó. «También quería disculparme. Pude haber mencionado a mi club de lectura que te había visto a ti y a la chica Martínez hablando en el parque. No tenía idea de que conduciría. Esto». El corazón de Cassian se hundió. Así fue como había comenzado. «No es tu culpa», dijo, aunque parte de él quería culpar a alguien, cualquiera, por esta invasión de su privacidad cuidadosamente construida. Después de que la señora Patel se fue, Cassian regresó a su estudio.
En su escritorio yacía el manuscrito que había comenzado después de que la primera carta de Rosa se abrió camino debajo de su puerta. 3 meses de escritura, inspirados en su correspondencia. Se sentó y releyó la primera página. Era la historia de un hombre que se había cerrado del mundo y la conexión inesperada que lo devolvió a la vida. Ficción, pero apenas. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Marcus. Ella acordó venir. Estaremos allí en 20 minutos. El sinus. Alivio se inundó a través de él. Ella no se había escapado. Aún no. En el elegante auto negro de Marcus con ventanas teñidas, Rosa se sentó en silencio, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Los periodistas gritaban preguntas mientras se apresuraba desde la puerta de su casa. Los destellos de cámaras. La cara preocupada de su madre, ya que había prometido llamar más tarde. El señor Wolf se siente terrible por esto, dijo Marcus, rompiendo el silencio. Él valora mucho su privacidad, y ahora el tuyo también se ha visto comprometido. No es su culpa, dijo Rosa en voz baja. Ninguno de nosotros pensó que nadie estaba mirando. Marcus le dio un aspecto comprensivo en el espejo retrovisor. La fama viene con un precio, uno que el señor Wolf no ha estado dispuesto a pagar durante los últimos 3 años. ¿Por su prometida?, Rosa preguntó. Ella conocía los golpes amplios del artículo de Gossip, pero Cassian nunca había compartido la historia completa en sus cartas. Sí, confirmó Marcus. La muerte de Elena fue muy pública. Los paparazzi estaban persiguiendo su auto cuando ocurrió el accidente. El estómago de Rosa se volvió. Eso es horrible. El señor Wolf se culpó a sí mismo. Estaba conduciendo, pero también culpó a los medios. Se retiró por completo después de eso. Se mudó aquí por el anonimato, y ahora lo he arruinado para él, dijo Rosa, sintiendo un peso de culpa. En absoluto, dijo Marcus con firmeza. Esta es la primera vez que lo veo dispuesto a enfrentar el mundo exterior en 3 años. Lo que haya sucedido entre ustedes dos ha sido bueno para él. Se volvieron hacia una larga entrada privada que condujo a la casa de Cassian. Rosa nunca lo había visto de cerca antes. Era más grande de lo que había imaginado, pero no ostentoso. Una casa de estilo artesano que se dirige desde la carretera, rodeada de pinos altos. Cuando se acercaron, Rosa pudo ver a Cassian esperando en el porche delantero. Cuando el auto se detuvo, se apresuró a bajar los escalones para abrir su puerta. Rosa, lamento mucho todo esto, dijo tan pronto como ella salió. Ella lo miró viendo la angustia genuina en sus ojos. No es tu culpa. Lo es. Debería haber sido más cuidadoso. Sé cómo son estas personas. Marcus se aclaró la garganta. Les daré a 2 privacidad. Necesito hacer algunas llamadas de todos modos. Mientras Marcus se alejaba, Rosa y Cassian se pararon torpemente en el camino de entrada. Todo se sintió diferente a la luz del día, con el peso de la exposición pública sobre ellos. «Entra», dijo Cassian finalmente. «Por favor». El interior de su casa era exactamente lo que Rosa había esperado y nada parecido en absoluto. Los muebles eran caros pero cómodos. Las estanterías se alinearon en casi todas las paredes, pero también había espacios vacíos que parecían eliminar las cosas. Marcos de imagen, tal vez, o recuerdos personales. ¿Puedo conseguirte algo? ¿Café? ¿Té?, preguntó Cassian. Su tono formal traicionó su nerviosismo. Solo respuestas, dijo Rosa. ¿Qué pasa ahora? Cassian suspiró, señalando para que ella se sentara en el sofá mientras él tomaba la silla opuesta. Ahora tenemos que hacer las opciones. ¿Qué tipo de opciones? Podríamos tratar de esperar. Los ciclos de noticias se mueven rápidamente. Eventualmente, perderán interés. ¿Cuánto tiempo que toma? Cassian se encogió de hombros. Algunas semanas, tal vez más. Especialmente si se enteran de mi nuevo libro. Mi agente ya sabe de alguna manera. Es solo cuestión de tiempo antes de que salga. Rosa lo miró con sorpresa. ¿Realmente estás volviendo a escribir? Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Sí, por ti, por tus cartas. La simple admisión colgaba en el aire entre ellos, un recordatorio de la conexión que los había llevado a este punto.
¿Cuál es la otra opción?, Rosa preguntó suavemente. Podríamos darles lo que quieren, una declaración, una entrevista controlada, algo para satisfacer su curiosidad para que nos dejarán solos. Rosa sacudió la cabeza. No quiero estar en el centro de atención. No soy como tu prometida. No estoy acostumbrado a ese mundo. Cassian se inclinó hacia adelante. Elena tampoco al principio. Era solo una chica de pueblo pequeño que fue descubierta por una agencia de modelaje. La atención la abrumaba a veces. ¿Es por eso? Rosa dudó, no segura de cómo preguntar sobre el accidente delicadamente. ¿Por qué estábamos siendo perseguidos por fotógrafos? En parte. La cara de Cassian se endureció. Acabábamos de anunciar nuestro compromiso. Los medios estaban obsesionados con la historia, el famoso autor y la hermosa modelo. Estábamos tratando de escapar durante el fin de semana, en algún lugar privado. Nos siguieron en la carretera costera. Estaba lloviendo. Conducía demasiado rápido tratando de perderlos. Su voz se rompió. Rosa se movió instintivamente para sentarse a su lado, tomando su mano en la de ella. No tienes que hablar de eso si no quieres, dijo suavemente. Cassian apretó su mano. Nunca le he contado a nadie toda la historia, ni siquiera en mis cartas para ti. Respiró hondo. Me culpé durante años. Si hubiera estado conduciendo con más cuidado, si no hubiera tratado de superarlos, si les hubiera dado las malditas fotos que querían. No fue tu culpa, dijo Rosa con firmeza. Eso es lo que todos dijeron, pero no podía escribir después de eso. Cada vez que me sentaba en mi escritorio, todo lo que pude ver era su rostro. Todo lo que pude escuchar era el sonido del metal de metal triturador. Hizo una pausa. Hasta que llegó tu carta. La garganta de Rosa se apretó de emoción. Y ahora los fotógrafos han vuelto. Sí, pero esta vez no les dejaré dictar cómo vivimos nuestras vidas. La miró atentamente. Es decir, si todavía quieres que haya un nosotros después de todo esto. La pregunta atrapó a Rosa desprevenida. ¿Ella? La conexión que habían construido a través de letras había sido tan poderosa, tan significativa. Pero ahora la realidad se había entrometido, trayendo complicaciones que nunca había anticipado. No sé, respondió honestamente. Todo está sucediendo muy rápido. Ayer ni siquiera sabía que eras Cassian Wolf. Hoy me esconde de los reporteros y aprendiendo sobre tu pasado, y todos especulan sobre nuestra relación. Es abrumador. Cassian asintió, su expresión sombría. Entiendo. Es mucho tomar. Antes de que Rosa pudiera decir más, Marcus regresó, su tumba de expresión. Tenemos un problema, anunció. Alguien ha filtrado el nombre de Rosa a la prensa. Ahora está en todas partes. El bibliotecario escolar captura el corazón del autor solitario. Incluso han encontrado fotos de usted en el sitio web de la escuela. Rosa sintió que la sangre drenaba de su rostro. Mi trabajo, la escuela. Ya he llamado al director, le aseguró Marcus. Ella es consciente de la situación y mantiene a los periodistas fuera de la propiedad escolar. Cassian se puso de pie, la ira parpadeando en sus ojos. Esto ha ido demasiado lejos. Voy a emitir una declaración, dejar en claro que la privacidad de Rosa debe ser respetada. ¿Y si no escuchan?, Rosa preguntó débilmente. Cassian y Marcus intercambiaron miradas. Hay un lugar al que podrías ir, dijo Cassian lentamente. Un lugar que tengo en la costa. Es muy privado, muy seguro. Podrías quedarte allí hasta que esto se apague. La mente de Rosa se tambaleó. Dejar su casa, su trabajo, su madre. No puedo simplemente desaparecer, protestó ella. No permanentemente, le aseguró Cassian. Solo hasta que descubramos esto. ¿Nosotros?, Rosa repitió, una extraña mezcla de emociones girando dentro de ella. Cassian dudó. Me gustaría ir contigo, si me dejas, pero si prefieres estar solo, lo entiendo. La oferta colgaba en el aire entre ellos. Un escape, una oportunidad de descubrir sus sentimientos lejos de los ojos indiscretas, pero también un paso aún más grande en el mundo de Cassian, un mundo que Rosa no estaba seguro de que pertenecía. Necesito pensar, dijo finalmente, y necesito hablar con mi madre.
Cassian. Asintió. Por supuesto. Toma todo el tiempo que necesitas. Pero mientras el teléfono de Marcus sonó una vez más y la expresión de Cassian se oscureció mientras escuchaba la llamada, Rosa se dio cuenta de que el tiempo podría ser un lujo que no tenían. Por la noche, la situación se había intensificado más allá de todo lo que Rosa podría haber imaginado. Su madre había llamado a decir que los periodistas ahora estaban acampados fuera de su casa y la escuela. Los amigos y sus colegas fueron abordados para comentarios sobre la relación de Rosa con Cassian. Alguien había logrado localizar a Daniel Farker, el hombre para quien su carta original había sido pretendida, por su reacción a la historia. «Esto es una locura», dijo Rosa sentada en la mesa de la cocina de Cassian mientras preparaba la cena. «Están tratando esto como un gran escándalo. Ayer nos encontramos cara a cara». Cassian puso una copa de vino frente a ella. «¿Bienvenido?» «Ya mi mundo», dijo sombríamente. «No siempre fue tan malo, pero después de Elena, después de desaparecer, me convertí en un misterio. La gente ama los misterios, y ahora soy parte de eso». Rosa tomó un sorbo de vino, sintiendo el calor extendido por su pecho. La misteriosa mujer que trajo a Cassian Wolf de regreso de la reclusión. «Lo siento», dijo Cassian suavemente. «Nunca quise que nada de esto suceda». Rosa lo miró. A la cálida luz de su cocina, con la preocupación grabada en su rostro, se parecía menos al famoso autor y más como el hombre que había escrito esas letras reflexivas y honestas. «Si no hubiera entregado mi carta a la puerta equivocada, nada de esto habría sucedido», señaló. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Cassian. «¿Te arrepientes?» Rosa consideró la pregunta. ¿Ella? Las cartas le habían traído alegría. Comprensión, conexión, habían despertado sentimientos de los que no sabía que era capaz. ¿Pero esto? ¿La invasión de su privacidad? ¿La interrupción de su vida tranquila? «No sé», respondió ella sinceramente. «Pregúntame de nuevo cuando no me esconda de los fotógrafos». Cassian asintió, volviéndose hacia la estufa. «Me parece bien». Cenaron en la mesa de su cocina, hablando de temas más seguros, libros que amaban, lugares a los que habían viajado, recuerdos de la infancia. Durante un tiempo, se sintió casi normal, como si solo dos personas se conocieran mejor. Después de la cena, Cassian le mostró a la habitación de invitados donde podía quedarse la noche. «Le he pedido a Marcus que traiga algunas de tus cosas, de tu casa. Tu madre lo está ayudando a empacar una bolsa». «Gracias», dijo Rosa conmovida por su consideración. «Para todo». Cassian permaneció en la puerta. «Rosa, sobre la casa costera. No tienes que decidir nada esta noche, pero la oferta se encuentra. Mientras la necesites». Ella asintió, de repente demasiado agotada para pensar más. «Buenas noches, Cassian». «Buenas noches», respondió suavemente, cerrando la puerta detrás de él. Solo en la habitación desconocida, Rosa se sentó al borde de la cama, tratando de dar sentido al repentino giro dramático de su vida. Hace solo 3 meses, había sido la bibliotecaria tranquila con un enamoramiento no correspondido. Ahora se estaba escondiendo de los periodistas debido a su conexión con una famosa autora. Sacó su teléfono, preparándose antes de revisar las noticias. Como se esperaba, su historia estaba en todas partes. La mayoría de los artículos lo retrataron como un cuento de hadas romántico. El autor solitario que encuentra el amor nuevamente con un bibliotecario de una pequeña ciudad. Algunos especularon si esto significaba que Cassian estaba escribiendo nuevamente. Una pieza particularmente cruel comparó su desfavorablemente con Elena Vázquez, su prometida modelo, con fotos de lado a lado. Rosa dejó el teléfono hacia abajo, un nudo formado en su estómago. Ella no fue cortada por este nivel de escrutinio. Ese siempre había sido el tranquilo, el observador en lugar del observado. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Rosa?» Cassian llamó en silencio. «¿Sigues despierto?» Ella abrió la puerta para encontrarlo parado allí, una pila de papeles en la mano. «Pensé que te gustaría leer esto», dijo ofreciéndole los periódicos.
Es en lo que he estado trabajando, el libro que inspiró sus cartas. Rosa tomó el manuscrito, sorprendido. ¿Quieres que lo lea? Cassian asintió. Eres la razón por la que existe. Y confío en ti. Esas 3 palabras habladas tan simplemente parecían cortar todo el caos del día. Confío en ti. Después de años de mantener el mundo a distancia, la estaba dejando entrar. Gracias, dijo suavemente. Me honraría. Cuando Cassian se volvió para irse, Rosa tomó una decisión. Cassian hizo una pausa mirándola. Iré a la casa costera, contigo, solo hasta que las cosas se calmen. El alivio se le lavó la cara. ¿Estás seguro? Rosa asintió. Sí, pero no porque esté huyendo, porque creo que necesitamos tiempo para descubrir qué es esto entre nosotros, sin la observación del mundo entero. Cassian sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto. De él todo el día. Haré los arreglos. Después de que se fue, Rosa se instaló en la cama con el manuscrito. La página de título decía simplemente «La carta». Cuando comenzó a leer, se sintió atraída por la historia de un hombre que había perdido todo y la correspondencia inesperada que lo devolvió a la vida. No era exactamente su historia. Cassian había cambiado muchos detalles, pero la verdad emocional de la misma resonaba en cada página. Leyó hasta altas horas de la noche. Finalmente se quedó dormida con el manuscrito en su pecho, su corazón, lleno de palabras, Sus y ella, que de alguna manera había logrado encontrar su camino hacia exactamente donde necesitaban estar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una mujer se sentó en su computadora mirando las fotos de Cassian y Rosa que se extendían por internet. La hermana de Elena Vázquez, Lucía, había estado viendo a Cassian desde lejos durante 3 años, esperando que salga de la reclusión. Ahora lo había hecho, para otra mujer. Su dedo se cernía sobre el botón de envío de un correo electrónico a un reportero de los tabloides. Un correo electrónico que contiene información que cambiaría todo para Cassian y Rosa. Con un clic decisivo, ella lo envió. Por la mañana, la historia tomaría otro giro inesperado. Rosa se despertó con el sonido de las voces urgentes que vienen de abajo. Ella miró el reloj. 6:15 a.m. Demasiado temprano para las llamadas sociales. Algo estaba mal. Rápidamente se vistió y se dirigió hacia las voces. Cassian y Marcus estaban en el estudio, ambos mirando una computadora portátil con expresiones sombrías. «¿Lo que está sucediendo?», preguntó desde la puerta. Miraron hacia arriba, sorprendidos. La cara de Cassian estaba pálida, su mandíbula apretada. «Rosa», dijo, señalando para que ella entre. «Ha habido un desarrollo». Se acercó con cautela, notando la página web abierta en la computadora portátil. Era otro sitio de chismes, pero el titular hizo que su sangre se enfriara. Exclusivo, la prometida de Cassian Wolf viva y exigentes respuestas. «¿Qué?», jadeó mirando más de cerca el artículo. Marcus se aclaró la garganta. «No es cierto, Elena está muerta. Identifiqué su cuerpo después del accidente». «Entonces, ¿qué es esto?», Rosa preguntó, escaneando el artículo con un creciente horror. Cassian pasó una mano por su cabello desaliñado. Lucía, la hermana de Elena. El artículo presentaba una foto reciente de una mujer que se parecía notablemente a las fotos que Rosa había visto de Elena Vázquez, tal, llamativa, con los mismos pómulos altos y ojos oscuros. «¿Ella afirma que es Elena?», Rosa preguntó confundido. «No», dijo Cassian, su voz se tensó. «Ella afirma que abandoné a Elena después del accidente. Sabía que sobrevivió, pero la dejó por sus heridas». Rosa se hundió en una silla cercana, aturdida. Eso es horrible. ¿Por qué diría esas cosas?». Marcus y Cassian intercambiaron miradas. «Lucía y yo tenemos una historia complicada», dijo Cassian con cuidado. «Ella nunca aprobó mi relación con Elena. Después del accidente, ella me culpó por completo. Incluso trató de evitar que asistiera al funeral. Ella ha estado en silencio. Durante 3 años», agregó Marcus. «¿Por qué avanzar ahora?». La respuesta colgaba sin hablar en el aire. «Por Rosa.
porque Cassian estaba emergiendo de su aislamiento, posiblemente volviendo a encontrar la felicidad. ¿Qué quiere ella?, Rosa preguntó. Money, probablemente, dijo Marcus cínicamente. Este tipo de acusaciones generalmente conducen a demandas de asentamientos. Cassian sacudió la cabeza. No, Lucía no necesita dinero. La familia Vázquez es rica por derecho propio. Cerró la computadora portátil, como si no pudiera soportar mirar el artículo por más tiempo. Ella quiere lastimarme, y ahora te está usando para hacerlo. Rosa sintió un escalofrío. ¿A mí? El artículo te menciona específicamente, explicó Marcus a regañadientes. Sugiere que el nuevo romance de Cassian es lo que llevó a Lucía a revelar la verdad sobre lo que sucedió hace 3 años. Rosa se envolvió con los brazos, de repente sintiéndose muy vulnerable. «Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la casa costera de inmediato», dijo Cassian decisivamente. «Marcus ya lo ha organizado. El auto estará listo en 30 minutos». «Pero, por favor, Rosa», suplicó Cassian, sus ojos preocupados. «No puedo dejar que te arrastren más a este desastre. La casa costera es privada, segura. Estaremos a salvo allí mientras lo resuelvamos». Ella quería discutir, sugerir que huir podría empeorar las cosas. Pero la desesperación en la voz de Cassian la detuvo. Esto ya no era solo la atención de los medios, se trataba de protegerlos a ambos de algo mucho más personal y doloroso. «Muy bien», estuvo de acuerdo suavemente. «Déjame empacar mis cosas». La casa costera resultó ser una estructura hermosa y moderna, encaramada en un acantilado con vistas al Pacífico. En diferentes circunstancias, Rosa habría sido asombrada por las ventanas de piso a techo que ofrecen vistas panorámicas del océano, las espaciosas habitaciones llenas de luz, el camino privado que conduce a una playa aislada. Pero cuando el Minpitsinte, auto de Marcus, se alejó, dejándola solo a ella y a Cassian, todo lo que sintió fue una creciente sensación de irrealidad. ¿Cómo había terminado aquí, escondiéndose en una casa de playa de un millonario, atrapada en medio de un escándalo? «Es hermoso», dijo, porque parecía algo educado que decir. Cassian se paró junto a las ventanas, mirando las ondas agitadas a continuación. «Lo compré para Elena. Ella amaba el océano». Se giró para enfrentar a Rosa. «No he vuelto aquí desde antes del accidente». La admisión colgaba fuertemente entre ellos. Rosa no estaba segura de cómo responder. Se sintió como una intruso, en un espacio lleno de recuerdos de otra mujer. «Puedo mostrarte a tu habitación», ofreció Cassian, rompiendo el incómodo silencio. «Debes estar cansado después de todo». Rosa asintió, siguiéndolo por la casa. Su habitación estaba en el 2º piso, con su propio balcón privado y vista al mar. Como todo lo demás sobre el mundo de Cassian, era hermoso, costoso y completamente extraño para su experiencia. «Estaré abajo si necesitas algo», dijo Cassian, persistente en la puerta. «Intenta descansar un poco». Después de que se fue, Rosa se sentó al borde de la cama sintiéndose más sola que nunca. Sacó su teléfono para llamar a su madre, pero no había señal. Por supuesto, el aislamiento fue el objetivo de este lugar. Ella deambuló por el balcón, respirando el aire salado. El océano se extendió sin cesar ante ella, poderosa e indiferente al drama humano que se desarrolla en sus costas. Qué simple había parecido todo cuando solo estaba escribiendo cartas a un corresponsal anónimo. Qué complicado se había vuelto cuando ese corresponsal resultó ser Cassian Wolf. Abajo, encontró a Cassian en la cocina intentando hacer café. «Me temo que estoy fuera de práctica con hospitalidad», admitió con una pequeña sonrisa. «No, entretengo mucho en estos días». «¿Puedo ayudar?», ofreció Rosa moviéndose a su lado. La tarea familiar de hacer café le dio a sus manos algo que hacer. Su mente algo centrarse además de su extraña situación. Mientras se sentaban en la isla de la cocina con su café, Cassian finalmente se dirigió al elefante en la habitación. «Debo una explicación sobre Lucía, sobre lo que realmente sucedió después del accidente». Rosa se encontró con su mirada. «Solo si quieres decirme». Cassian respiró hondo. «Elena y yo nos conocimos en una firma de libros. Todavía no fue famosa, solo comenzando su carrera de modelo.
Nos enamoramos rápidamente, tal vez demasiado rápido. En 6 meses estábamos comprometidos. Hizo una pausa, mirando su taza de café como si pudiera contener las palabras correctas. A Lucía nunca le gustó. Pensó que era demasiado controlador, demasiado posesiva. Tal vez tenía razón. Estaba celosa de los hombres con los que trabajaba Elena. Odiaba el viaje que requería su carrera. Argumentamos sobre eso a menudo. Rosa escuchó en silencio, al ver un lado diferente de Cassian que el hombre reflexivo y gentil que había escrito esas cartas. La noche del accidente, habíamos tenido una pelea sobre su carrera nuevamente. Sobre un trabajo de modelaje en París que nos habría separado durante meses. Su voz se volvió tensa. Quería que ella lo omitiera, que se concentrara en planificar nuestra boda. En su lugar, ella me acusó de tratar de controlar su vida. Se puso de pie abruptamente, moviéndose hacia la ventana. Decidimos conducir a esta casa para hablar lejos de las distracciones. Los paparazzi nos siguieron. Estaba lloviendo. Estaba conduciendo. Demasiado rápido, todavía enojado por nuestra pelea. Cuando perdí el control del auto, su voz se rompió. Rosa se movió para pararse a su lado, cerca pero sin tocar. «No fue tu culpa», dijo suavemente. «Los accidentes suceden». Cassian sacudió la cabeza. Lucía no lo vio de esa manera. En el hospital, mientras Elena estaba en cirugía, Lucía me dijo que tenía tan buena como matar a su hermana, que había estado tratando de controlar a Elena para recoger sus alas, que si muriera sería porque no podría dejarla ser libre. Se volvió para mirar a Rosa, sus ojos atormentados. Cuando los médicos nos dijeron que Elena no lo había logrado, Lucía se volvió histérica. Me atacó en la sala de espera, gritando que había asesinado a su hermana. La seguridad tuvo que sacarla de mí. «Eso es terrible», susurró Rosa. Después de eso, ella hizo su misión: destruirme. Habló con la prensa, trató de sugerir que había estado bebiendo esa noche, lo que no era cierto. Ella presentó quejas ante la policía, exigiendo que me investigaran por conducir imprudentemente. Nada surgió legalmente, pero la Corte de Opinión Pública era menos perdonadora. «¿Es por eso que desapareciste?», Cassian asintió. «En parte. Tampoco podía soportar la culpa, no porque creyera las acusaciones de Lucía, sino porque había un grano de verdad en lo que dijo. Había estado tratando de controlar la vida de Elena. Había sido egoísta sobre su carrera. Nuestra última conversación fue una discusión. Se fue, el dolor aún evidente en su voz 3 años después. Así que ahora Lucía me está usando para lastimarte de nuevo», dijo Rosa. «Las piezas caen en su lugar. Sí, lamento haber sido arrastrado a esto». Rosa estuvo callada por un momento, procesando todo. «¿Qué harás sobre sus acusaciones?». «Marcus, ya está en eso. Emitiremos una declaración negando categóricamente todo. Hay registros hospitalarios, certificados de defunción, informes policiales, todo lo que confirma lo que realmente sucedió». «¿Y nosotros? ¿Qué pasa? Esto». Rosa hizo un gesto vagamente entre ellos. La expresión de Cassian se suavizó. «Eso depende completamente de ti. Te traje aquí para protegerte del circo de los medios, no para presionarte para que hicieran nada». Antes de que Rosa pudiera responder, un teléfono fijo sonó en algún lugar de la casa. Cassian frunció el ceño. «Eso es extraño, solo Marcus tiene este número», fue a responder, regresando momentos después con una expresión problemática. Ese fue el servicio de seguridad. Aparentemente, alguien está en la puerta. Una mujer, que dice ser Lucía Vázquez. El corazón de Rosa se hundió. «¿Cómo nos encontró ella?». «No sé», dijo Cassian, su rostro sombrío, «pero ella exige hablar conmigo, con nosotros los dos. ¿Vas a dejarla entrar?». Cassian dudó. «Creo que tengo que hacerlo. Esto debe ser en D de una vez por todas». 30 minutos después, un elegante auto negro levantó el camino de entrada. Rosa observó nerviosamente desde la ventana de la sala, de estar cuando surgió una mujer alta y elegante. Incluso desde la distancia, la semejanza con las fotos que había visto de Elena era sorprendente. «Quédate aquí»,
dijo Cassian, su voz tensa. Primero hablaré con ella solo. No, dijo Rosa con firmeza. Lo que sea que tenga que decir, yo también debería escucharlo. Ya estoy involucrado, ya sea que nos guste o no. Cassian parecía que quería discutir, pero el conjunto decidido de la mandíbula de Rosa lo detuvo. Muy bien, pero déjame hablar. Fueron juntos a la puerta. Cassian lo abrió justo cuando Lucía llegó al paso superior. De cerca, era aún más intimidante, taller, y elegante con un traje caro. Su cabello oscuro retrocedía en un estilo severo que enfatizaba sus pómulos afilados y sus ojos intensos. Cassian, dijo fríamente, ha pasado un tiempo. Lucía, respondió, su voz igualmente fría. ¿Cómo encontraste este lugar? Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Elena me lo contó. Lo describió en detalle durante nuestra última llamada, telefónica, la que también me contó sobre tu pelea. Rosa sintió tenso a Cassian a su lado, pero su rostro no reveló nada. ¿Qué deseas?, preguntó. La mirada de Lucía se trasladó a Rosa, evaluándola con una mirada despectiva. Quería conocer a la mujer que finalmente te hizo salir de tu exilio autoimpuesto. La mujer aparentemente vale más que mi hermana. Eso no es justo, se encontró Rosa diciendo. No sabes nada de mí ni de nosotros. Lucía levantó una ceja. ¿Nosotros? ¿Entonces hay un nosotros ya? Eso fue rápido. Suficiente, Lucía, dijo Cassian bruscamente. Has dicho tu pieza a los tabloides, has lanzado tus acusaciones. ¿Qué más quieres? Justicia, dijo simplemente. Reconocimiento de lo que le hiciste a Elena. Reconocimiento de la verdad. La verdad es que Elena murió en ese accidente, dijo Cassian. Su voz se tensó. La amaba. La lloré. Todavía la estoy de luto. Lucía se rió amargamente. ¿Eres tú? No se ve así desde las fotos que he visto. Rosa sintió una oleada de ira. No puedes dictar cuánto tiempo se aflige a alguien o cuándo se les permite sentir algo nuevo. Tanto Cassian como Lucía la miraron con sorpresa, como si hubieran olvidado que ella estaba allí. ¿Y qué sientes exactamente?, preguntó Lucía, su tono burlón. ¿Amor a primera vista para el famoso autor o simplemente emoción por estar con alguien rico y conocido? Deténgalo, interrumpió Cassian. Rosa no es parte de esto. Tu problema está conmigo. Mi problema es con cualquiera que te ayude a fingir ser la víctima, respondió Lucía. Cuando todo el tiempo tú fuiste el que... ¿Quién qué? Cassian desafió. Adelante, dígalo de nuevo. Cuéntale a Rosa tus mentiras sobre cómo abandoné a Elena, cómo sabía que sobrevivió. Cayó un silencio tenso. Rosa miró entre ellos, sintiendo el peso de años de dolor y enojo. ¿Por qué ahora?, le preguntó a Lucía en silencio. Han pasado 3 años. ¿Por qué presentar estas acusaciones ahora? Algo parpadeó en los ojos de Lucía, incertidumbre tal vez, o algo más profundo. Porque él no merece ser feliz, dijo finalmente, no después de lo que pasó. Eso no es para ti decidir, dijo Rosa gentilmente. Lucía se alejó abruptamente, moviéndose hacia la ventana para mirar el océano. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, muy enojada, más rota. Ella iba a romper contigo ese fin de semana. ¿Lo sabías? Cassian la miró sorprendida en su rostro. ¿Qué? La pelea que tuviste sobre París. No se trataba solo del trabajo, de modelaje. Quería espacio. Es hora de pensar. Ella me dijo por teléfono que ya no estaba segura del compromiso. Rosa vio a Cassian absorber esta nueva información, vio el dolor que le causó, pero también, tal vez, un destello de reconocimiento, como si alguna parte de él lo hubiera sabido todo el tiempo. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó con voz ronca. Lucía se volvió hacia atrás para mirarlos. Porque necesito que entiendas lo que le quitó. Ella nunca got la oportunidad de tomar esa decisión, para decidir lo que realmente quería. Ella nunca pudo descubrir en quién podría convertirse sin ti. Los tres estaban en silencio, el peso de las palabras de Lucía colgando en el aire. Rosa se sintió como una intruso en un momento privado, pero de alguna manera también esencial para él, un testigo de esta confrontación desde hace mucho tiempo.
Lo siento, dijo Cassian finalmente. Realmente lo soy. Por todo. Por las peleas, por el control, por el accidente. He pasado 3 años castigándome a mí, Lucía. ¿No es eso suficiente? Lucía estudió su rostro. Lo que sea que vio allí parecía suavizarla ligeramente. El artículo, dijo, puedo retractarlo. Proyecta una declaración diciendo que todo fue un malentendido. Cassian asintió. Gracias. La mirada de Lucía se trasladó a Rosa. Debes saber en qué te estás metiendo. No es un hombre fácil de amar. Elena lo descubrió demasiado tarde. Rosa miró a sus ojos constantemente. Creo que es para mí descubrir por mí mismo. Un fantasma de una sonrisa tocó los labios de Lucía. Me parece... Bien. Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. Creo que le hubiera gustado. Elena. Siempre dijo que Cassian necesitaba a alguien que lo enfrentara. Con eso, ella se había ido. El sonido de su automóvil se desvaneció mientras se alejaba. Cassian y Rosa se quedaron en silencio durante un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente Cassian se hundió en el sofá luciendo agotado. Lamento que hayas tenido que presenciar eso, dijo. Rosa se sentó a su lado. No seas. Necesitaba entender. ¿Cambia las cosas? Saber sobre Elena, sobre el tipo de hombre que era. Rosa consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Cambió las cosas? El Cassiano que Lucía había descrito, controlando, posesivo, se pareció en desacuerdo con el hombre reflexivo que había escrito esas hermosas cartas. Pero la gente era compleja, contradictoria. El Cassian de hace 3 años no era necesariamente el Cassian sentado a su lado ahora. Creo que, dijo lentamente, que todos tenemos partes de nosotros mismos no estamos orgullosos, errores que hemos cometido. Lo que importa es si aprendemos de ellos. Me gustaría pensar que lo he hecho, dijo Cassian en voz baja. El hombre que te escribió esas cartas, eso es quien quiero ser ahora. Rosa sonrió. Ese es el hombre al que he llegado a cuidar. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, lanzando largos rayos dorados a través del océano. La tormenta de la visita de Lucía había pasado, dejando una extraña calma a su paso. ¿Qué pasa ahora?, Rosa preguntó. Cassian alcanzó su mano, su toque tentativo. Eso depende de lo que quieras, Rosa. Miró sus dedos entrelazados. Quiero tiempo. Para conocerte el verdadero tú, no solo las palabras en papel. Para averiguar si lo que siento es real o simplemente el romance de las cartas anónimas. Puedo darte tiempo, prometió Cassian, por mucho que necesite. Rosa sonrió. Y creo que deberíamos irnos a casa, enfrente de la música. Escondiéndose, aquí tan hermoso como es, se siente como huir de la realidad. Cassian asintió. Tienes razón. He estado corriendo durante 3 años. Es hora de detenerse. Un mes después, Rosa archivó el último de los libros devueltos, revisando su reloj. El día escolar había terminado hace 1 hora y necesitaba terminar antes de dirigirse a sus planes de noche. «¿Señora Martínez?», llamó. Una voz desde la entrada de la biblioteca. Se giró para ver a Tommy, uno de sus clientes habituales de 3er grado, agarrando un libro en su pecho. «Sí, Tommy. ¿Es este el libro del que me hablaste? ¿El de los dragones?». Rosa sonrió examinando la portada. «Ese es el indicado, creo que realmente lo disfrutarás». «Mi madre dice que también escribiste un libro», dijo Tommy con los ojos muy abiertos. «¿Eso es cierto?». Rosa se rió suavemente. «No exactamente, pero ayudé a alguien más con su libro». Después de visitar el libro de Tommy, Rosa encerró la biblioteca y se dirigió a su auto. El frenesí de los medios se había calmado considerablemente en el último mes. Lucía había cumplido su palabra, emitiendo una declaración retrayendo sus acusaciones y disculpándose por malentendidos alimentados por el dolor. Había habido una gran cantidad de historias de seguimiento, pero sin un nuevo escándalo. Para informar, el interés había sido gradualmente waned. La vida de Rosa había vuelto a la normalidad, si podías llamarlo normal, cuando salías a Cassian Wolf. Habían tomado las cosas lentamente después de regresar de la casa costera. Cassian se había quedado en su casa,
Rosa en la suya. Habían tenido fechas adecuadas, cenadores, caminatas en el parque, aunque ya no en el Roble, que se había convertido en una especie de atracción turística, noches tranquilas que hablan en persona en lugar de a través de las letras. No había sido fácil. La transición de corresponsales anónimos a personas reales, con historias desordenadas, tuvo sus desafíos. Hubo malentendidos, incluso argumentos. Pero también hubo una profundización. De la conexión que había comenzado con esa carta mal dirigida, hoy marcó una ocasión especial. Cassian había presentado su manuscrito completo a su editor, la novela inspirada en sus cartas, y esta noche estaba llevando a Rosa a cenar para celebrar. Cuando ella se detuvo en su casa, Rosa sintió un aleteo de anticipación. Estos últimos meses habían sido un torbellino, desde bibliotecario tranquilo hasta el centro de una tormenta de medios y de regreso. Pero a pesar de todo, la única constante había sido las palabras que compartían. Primero en papel, ahora en persona. Cassian abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, saludándola con una cálida sonrisa. ¿Listo?, preguntó. Casi, respondió Rosa. Tengo algo para ti primero. Miró a su bolso y sacó un sobre blanco, sellado con una pequeña pegatina de margarita. Los ojos de Cassian se abrieron en reconocimiento. ¿Otra carta?, preguntó, tomándolo cuidadosamente. Rosa asintió. Algunas cosas son más fáciles de decir en papel. Cassian abrió el sobre, desplegando la hoja única dentro. Mientras leía, su expresión se suavizó. Las emociones jugaban en su rostro. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban brillantes con lágrimas sin derrames. ¿Estás seguro?, Rosa sonrió. Soy. La carta era corta, solo unas pocas líneas. Para el hombre que me enseñó a ser valiente con mis palabras. He pasado estos últimos meses conociéndote. No solo tus palabras, sino tu risa, tus señadas, tu ritual de café de la mañana, la forma en que te pierdes en el pensamiento a mitad de la conversación. Y he descubierto algo importante. Ya no me encantan las palabras. Amo al hombre que los escribe. Entonces esto no es una confesión, solo un comienzo. Cassian dobló cuidadosamente la carta y la deslizó en su bolsillo, junto a su corazón. Yo también tengo algo para ti, dijo, tomando su mano y llevándola a su estudio. En su escritorio había un libro, no un manuscrito ahora, sino una copia de prueba vinculada con una portada simple y elegante. El título decía, La letra y debajo por Cassian Wolf. Se lo entregó. Ábralo. Rosa recurrió a la página de dedicación. Su respiración se detectó cuando leyó las palabras impresas allí. A.R.E.M., quien entregó su corazón a la puerta, equivocada y al hacerlo, se encontró exactamente a donde pertenecía. Ella lo miró, demasiado conmovido para hablar. Me refería a cada palabra, dijo Cassian suavemente. Tanto aquí como en todas las letras. Rosa puso el libro suavemente en el escritorio, luego avanzó en su abrazo. Me alegro de haber equivocado la dirección, susurró contra su hombro. Cassian se echó a reír, el sonido más ligero de lo que lo había escuchado. El mejor error que has cometido. Mientras estaban parados allí, envueltos en los brazos del otro, Rosa pensó en el viaje que los había llevado a este momento. La carta mal dirigida, la correspondencia anónima, la revelación de las identidades, el escrutinio público, la confrontación con el pasado. Nada de eso había sido fácil, pero todo había sido necesario traerlos aquí, para esta comprensión tranquila, esta profunda conexión que había comenzado con palabras en papel y se convirtió en algo real y duradero. Entonces, dijo Cassian, tirando ligeramente para mirarlo, a los ojos. ¿Qué pasa si te escribo una segunda carta? Rosa sonrió reconociendo sus propias palabras de hace meses. Entonces escribiré 1000 respuestas. Y en ese momento, con el sol de la tarde que atravesaba la ventana y la promesa de innumerables palabras aún por compartir entre ellas, Rosa sabía que su corazón, de hecho, había encontrado exactamente dónde pertenecía, no en manos de su enamoramiento de toda la vida, que nunca la había visto realmente.
no en las páginas de una novela romántica donde el amor siempre fue simple y perfecto, pero aquí, con un hombre que entendió tanto el poder como la limitación de las palabras. Un hombre que había aprendido, como ella había sido, que las historias más importantes son las que escribimos juntos. Un año después, la pequeña ciudad del norte de California estaba llena de emoción. La bibliotecaria local, Rosa Elena Martínez, se casaba hoy, y no con nadie, con el autor más vendido Cassian Wolf, cuya última novela, The Letter, había superado las listas durante meses. La ceremonia se llevaba a cabo en el parque de la ciudad, bajo las ramas que se extienden de cierto roble que había desempeñado un papel tan importante en su historia. A pesar de la fama de Cassian, habían logrado mantener la boda pequeña e íntima. Solo amigos y familiares cercanos, con una seguridad estricta manteniendo a raya a los medios. En un rincón tranquilo del parque, Rosa se paró con su madre, que estaba ayudando a ajustar su simple velo de encaje. ¿Nervioso, mija?, su madre preguntó. Rosa sacudió la cabeza sonriendo. En absoluto, se siente bien. Y lo hizo. Después de un año de conocerse en el mundo real, de trabajar a través de sus miedos e inseguridades, de construir algo más fuerte que la fantasía que habían creado sus cartas, Rosa estaba segura de su elección. Cassian esperó debajo del roble, luciendo más relajado y feliz de lo que la mayoría de la gente de la ciudad lo había visto. Cuando apareció Rosa, caminando hacia él en el brazo de su madre, su rostro se iluminó con una alegría que no necesitaba palabras para expresar. Cuando se unieron antes del ministro, Rosa notó un pequeño sobre metido en el bolsillo de la chaqueta de Cassian, su carta original, la que había encontrado su camino debajo de la puerta equivocada. Lo había mantenido todo este tiempo, un recordatorio de cómo comenzó su historia. «Caridad querida», comenzó el ministro, «hoy nos reunimos aquí para presenciar la unión de dos personas cuya historia de amor nos recuerda que a veces los mejores viajes comienzan con un solo paso en falso». Rosa apretó la mano de Cassian, pensando en todas las letras que habían compartido, todas las palabras que se habían escrito entre sí, pero las palabras más importantes aún estaban por venir. Las promesas que harían hoy y todas las historias que escribirían juntas en los próximos años. Mientras intercambiaban sus votos debajo del roble que alguna vez había sido su buzón secreto, Rosa agradeció silenciosamente. Cualquier giro del destino la había guiado a la puerta equivocada esa mañana de otoño. Resultó que algunos errores fueron en realidad comienzos disfrazados. El fin.